Durante años, bastaba una frase para que la televisión latinoamericana se tensara como una cuerda. «Que pase el desgraciado». La cámara se movía, el público murmuraba, alguien lloraba, otro señalaba con el dedo, y en medio de aquel escenario de furia popular aparecía Laura Bozzo, vestida no como una jueza formal, sino como una figura de combate. No hablaba bajo, no pedía permiso, no buscaba agradar a todos. Su personaje televisivo parecía construido para provocar. Una abogada convertida en presentadora, una mujer que gritaba donde otros moderaban, una conductora que hizo del conflicto familiar un espectáculo de masas. Pero el paso del tiempo tiene una forma cruel de ordenar las imágenes. Lo que en los años de máxima audiencia parecía poder, hoy también puede leerse como una condena. La misma voz que dominó estudios, cadenas y titulares, terminó atrapada durante años en el juicio público. La mujer que decía defender a las víctimas fue acusada de convertir el dolor ajeno en entretenimiento. La figura que se presentó como una defensora de mujeres humildes tuvo que responder ante tribunales, señalamientos políticos, escándalos fiscales, críticas éticas y una pregunta que nunca se apagó del todo. ¿Dónde terminaba la justicia televisiva y dónde comenzaba el espectáculo? Laura Bozzo no es una víctima pura ni una villana sencilla. Esa es, precisamente, la dificultad de contar su historia. Su vida pública no permite una lectura cómoda. Nació lejos de la pobreza que tantas veces mostró en pantalla. Estudió Derecho. Fue docente. Entró en televisión con un discurso de defensa social. Después se convirtió en un fenómeno continental. Más tarde, el éxito se mezcló con acusaciones, excesos, vínculos políticos, soledad, rupturas, burlas, memes y regresos inesperados. En el umbral de los 75 años, su tragedia no consiste en una sola caída, sino en algo más profundo: haber quedado encerrada en el personaje que la hizo famosa. Laura Bozzo sobrevivió a casi todo, pero cada regreso suyo trae consigo el peso de lo anterior. Donde ella ve resistencia, muchos ven escándalo. Donde ella habla de ayuda, otros recuerdan humillación. Donde intenta mostrar una mujer real, el público sigue viendo a la conductora que gritaba frente a cámaras. Y quizá por eso su historia duele. Porque detrás de la polémica, de la frase repetida hasta el cansancio de los juicios y de los titulares, aparece una pregunta humana. ¿Qué ocurre cuando una persona pasa la vida entera interpretando una versión extrema de sí misma? Y, al final, ya nadie sabe distinguir dónde termina el personaje y dónde empieza la mujer. Para comprender la tragedia pública de Laura Bozzo, hay que mirar antes de los focos. No basta con recordar los pleitos televisados, las acusaciones, las frases virales o los momentos de furia que circularon durante décadas. La historia empieza antes, en una Lima marcada por desigualdades profundas, por familias tradicionales, por una televisión que todavía no imaginaba hasta dónde podía llegar el espectáculo de la intimidad. Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació en Perú, en una familia con recursos, educación y contactos. No venía de los márgenes que luego ocuparían el centro de sus programas. Esa contradicción sería fundamental en su vida pública. Una mujer criada con privilegios que construyó su carrera escuchando, exponiendo y representando el sufrimiento de quienes no los tenían. Para algunos, esa distancia le permitió entrar en mundos que otros preferían ignorar. Para sus críticos, fue el origen de una relación desigual con sus invitados. Ella mandaba. Ellos confesaban. Ella dirigía. Ellos lloraban. Ella salía fortalecida. Ellos quedaban convertidos en parte de una historia televisiva. Antes de convertirse en presentadora, Bozzo fue abogada. Ese dato no es menor. Su autoridad en pantalla no nació solamente del temperamento, sino de una formación que ella utilizó para presentarse como alguien capaz de intervenir, ordenar, acusar y proteger. En sus primeros pasos mediáticos, se instaló una idea que después la acompañaría siempre. Laura no quería ser una entrevistadora tradicional, quería ser una especie de tribunal emocional. El público latinoamericano de los años 90 recibió ese formato con una mezcla de asombro y fascinación. En sociedades donde muchos dramas familiares se escondían detrás de puertas cerradas, ella los puso bajo reflectores. Violencia doméstica, abandono, infidelidades, reconocimiento de hijos, pobreza, abusos, disputas por dinero, rupturas sentimentales, todo entraba en el mismo escenario. La pantalla se volvió sala de juicio, confesionario, ring y plaza pública. Pero ningún fenómeno de masas crece sin dejar heridas. Lo que para unos fue visibilización, para otros fue explotación. Lo que algunos celebraban como defensa de los débiles, otros lo denunciaban como telebasura. Así, desde el comienzo, Laura Bozzo quedó atrapada en una doble lectura.
Era aplaudida y repudiada al mismo tiempo, admirada por quienes sentían que hablaba sin miedo, cuestionada por quienes veían en su programa una industria del dolor. Esa tensión es la puerta de entrada al primer capítulo de su tragedia. Antes de que su nombre se volviera una marca, Laura Bozzo pertenecía a un mundo muy diferente al de los gritos televisivos. Estudió Derecho, se movió en ambientes académicos y construyó una imagen inicial de mujer, preparada, directa y con vocación de intervención social. No era una improvisada frente a una cámara. Su formación jurídica le dio una estructura discursiva que después trasladó a la televisión. Escuchar una denuncia, identificar un culpable, separar víctima y agresor, exigir una respuesta inmediata. Ese esquema, que en una sala legal tendría límites formales, encontró en la televisión un terreno mucho más explosivo. La cámara no pedía pruebas con la paciencia de un expediente. El público no esperaba matices. El rating premiaba la atención. Y Laura entendió pronto que la indignación era un lenguaje poderoso. Su entrada a los medios no ocurrió como una aparición inocente. Llegó en un momento en que la televisión latinoamericana buscaba formatos capaces de competir con telenovelas, noticieros y programas de variedades. El talk show, importado y adaptado a sensibilidades locales, ofrecía algo irresistible. Personas comunes contando conflictos extremos. No eran actores conocidos ni políticos de traje. Eran madres, parejas, hijos, amantes, vecinos. Rostros anónimos convertidos en protagonistas por una tarde. Laura Bozzo encontró allí su territorio. No se limitó a preguntar. Interrumpía, acusaba, se levantaba, gritaba, abrazaba, amenazaba con llamar a la policía, prometía ayuda. En su estilo, no había distancia periodística tradicional. Había intervención directa. Ese fue el sello que la convirtió en fenómeno. Y, al mismo tiempo, el origen de muchas críticas. El público veía en ella a una mujer capaz de decir en voz alta lo que otros callaban. Para miles de televidentes, especialmente mujeres que reconocían en pantalla situaciones de abuso, abandono o humillación, Laura podía representar una forma de desahogo. En un continente donde la justicia formal resultaba lenta o inaccesible para muchos sectores populares, la justicia televisiva parecía rápida, visible y emocionalmente satisfactoria. El agresor era señalado. La víctima era escuchada. La audiencia reaccionaba. El conflicto tenía un desenlace, aunque fuera provisional. Sin embargo, esa misma fórmula tenía un problema de origen. La vida real no siempre cabe en el ritmo de un programa. El sufrimiento no se resuelve con aplausos. La violencia familiar no desaparece porque un conductor grite frente a cámaras. La pobreza no se dignifica automáticamente por ser mostrada. Y cuando el dolor se vuelve contenido, la línea entre denuncia y espectáculo puede volverse peligrosamente delgada. Bozzo construyó su personaje sobre esa frontera. Era abogada, pero actuaba como fiscal. Era conductora, pero se comportaba como juez moral. Era mediadora, era así. Pero muchas veces elevaba la tensión hasta el estallido. Esa mezcla funcionó porque correspondía a una época televisiva donde el exceso no solo era tolerado, sino buscado. Cuanto más fuerte el conflicto, más recordado el episodio. Cuanto más extrema la reacción, más reconocible la marca. La frase que la hizo célebre resumía todo. ¡Que pase el desgraciado! No era una simple entrada de invitado. Era una sentencia anticipada. Antes de hablar, el acusado ya estaba marcado. El público ya sabía a quién debía mirar con desconfianza. El programa ya había elegido su temperatura emocional. Ese recurso convirtió a Laura en una figura inconfundible, pero también redujo la complejidad humana a una escena de confrontación. En sus primeros años de popularidad, la conductora parecía invencible. Sus programas cruzaron fronteras, fueron vistos en distintos países y la colocaron entre los rostros más reconocibles de la televisión hispana. Era amada por una parte del público y duramente rechazada por otra. Esa polarización no la debilitaba, al contrario, alimentaba su fama. Laura Bozzo no necesitaba unanimidad, necesitaba atención. La atención llegó en grandes cantidades. También llegó el dinero, la influencia, los contratos y una presencia mediática que transformó su vida. Pero el éxito, en su caso, no fue una línea ascendente sin costo. Cada episodio escandaloso reforzaba su personaje y reducía el espacio para cualquier otra versión de sí misma. Cuanto más gritaba Laura, más difícil era imaginarla en silencio. Cuanto más se imponía en pantalla, más se alejaba de la abogada académica que había sido antes. Ahí Comenzó una de sus tragedias más silenciosas. El personaje ganó terreno sobre la persona. La televisión no solo la hizo famosa, la moldeó.
Y cuando una figura pública se vuelve rentable por su exceso, el sistema suele pedirle siempre más. Más indignación, más lágrimas, más enfrentamientos, más frases memorables, más casos imposibles, más espectáculo. Laura aceptó ese pacto porque le dio poder, pero todo pacto con la televisión tiene una factura. Con el tiempo, las críticas crecieron. Se empezó a cuestionar no solo su estilo, sino la autenticidad de algunos casos. Se habló de invitados preparados, historias exageradas, testimonios dudosos. La defensa de Bozzo y de su entorno insistía en que el programa ayudaba a personas reales y visibilizaba problemas sociales. Sus detractores respondían que la ayuda no justificaba la humillación pública ni la conversión de la miseria en mercancía emocional. Ambas posturas convivieron durante años, sin anularse, porque Laura Bozzo fue, al mismo tiempo, un síntoma y una creadora de época. No inventó la desigualdad, el machismo ni el morbo televisivo, pero supo convertirlos en formato. No fue la única responsable de una cultura mediática que consumía dolor, pero se convirtió en una de sus caras más visibles. Y cuando una persona se vuelve símbolo de algo tan contradictorio, su caída nunca es privada. Todo se juzga en público, todo se recuerda, todo vuelve. El ascenso de Laura Bozzo no puede entenderse sin el contexto social que hizo posible su éxito. América Latina, durante los años 90 y los primeros años del nuevo siglo, vivía cambios intensos. Crisis económicas, migraciones internas, desigualdad urbana, expansión de la televisión comercial, debilitamiento de ciertas instituciones y una creciente fascinación por los formatos de realidad. La vida privada empezó a convertirse en material televisivo. Lo íntimo dejó de estar reservado al hogar. La confesión se volvió espectáculo. Laura, en América, apareció en ese clima y lo llevó al extremo. El programa no ofrecía una conversación tranquila. Era una puesta en escena de conflicto. La escenografía, el público, los invitados y la conducción estaban organizados para producir una sensación de urgencia. Cada caso parecía exigir una respuesta inmediata. Cada acusación abría la posibilidad de una confrontación. Cada pausa prometía una revelación mayor. La audiencia, aunque a menudo criticaba el formato, seguía mirando. Esa contradicción fue parte de su fuerza. Muchos espectadores rechazaban el tono, pero querían saber qué ocurriría después. Otros lo defendían porque, según ellos, mostraba realidades que las clases medias y altas preferían negar. En los barrios populares, los casos podían sentirse cercanos. En los sectores acomodados, podían consumirse como una ventana incómoda hacia vidas ajenas. En ambos casos, el programa funcionaba. Laura Bozzo entendió que el dolor televisivo debía tener ritmo. No bastaba con presentar un problema. Había que dramatizarlo, dividirlo en escenas, construir culpables, permitir estallidos, ofrecer una intervención. Esa estructura hacía que cada capítulo pareciera una pequeña telenovela real, con la diferencia de que los protagonistas decían llamarse a sí mismos y lloraban frente a millones. La pregunta ética era inevitable. ¿Se estaba ayudando a personas vulnerables o se las estaba exponiendo para sostener una máquina de audiencia? La respuesta no admite simplificación. Hubo casos en los que el programa afirmó haber brindado apoyo legal, médico o psicológico. También hubo una narrativa constante de defensa de mujeres maltratadas y de denuncia de hombres violentos. Ese aspecto conectó con un público que no siempre encontraba respuesta en instituciones formales. Pero también existía el otro lado. La cámara podía convertir la vulnerabilidad en espectáculo. Un invitado pobre, sin herramientas mediáticas, enfrentado a una conductora poderosa y a un público exaltado, no estaba en igualdad de condiciones. Aunque aceptara participar, cabía preguntarse si comprendía plenamente el costo de esa exposición. La televisión entrega visibilidad, pero no siempre entrega dignidad. Y el archivo audiovisual no olvida. En el centro de esa tensión estaba Laura. Su presencia daba orden al caos, pero también lo provocaba. Su autoridad dependía de mantener el control de una situación que parecía a punto de desbordarse. Cuando abrazaba a una mujer entre lágrimas, podía parecer protectora. Cuando humillaba a un invitado señalado como agresor, podía parecer justiciera. Cuando elevaba la voz hasta convertir el estudio en una arena, podía parecer parte del problema. Esa ambivalencia la volvió fascinante. Laura Bozzo no era una conductora neutral. Era un personaje de alto voltaje moral. Para sus seguidores decía verdades sin miedo. Para sus críticos, explotaba conflictos de personas pobres mientras se presentaba como salvadora. Para la industria, era una garantía de audiencia. Para los periódicos, una fuente constante de titulares. Para los analistas de medios, un caso de estudio sobre el límite entre denuncia social y entretenimiento agresivo. A medida que su fama creció, también creció la incomodidad.
Diversas voces comenzaron a señalar que el formato podía reforzar estereotipos sobre la pobreza. Familias violentas, mujeres sufrientes, hombres irresponsables, barrios reducidos a escenas de grito y desorden. La televisión decía mostrar la realidad, pero elegía qué parte de la realidad amplificar. Y al amplificar siempre el escándalo, corría el riesgo de convertir a los sectores populares en material de consumo emocional. Laura defendía su trabajo desde otra perspectiva. Insistía en que sus programas habían ayudado a muchas personas, que habían expuesto abusos y que habían colocado temas difíciles en el centro de la conversación. Desde su mirada, el escándalo no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para romper silencios. Esa defensa resulta importante porque muestra cómo ella interpretaba su propio papel, no como una explotadora del dolor, sino como una combatiente contra la injusticia. El problema es que las intenciones personales no bastan para resolver el impacto público. Un programa puede ayudar a algunos y dañar a otros. Puede abrir debates necesarios y, al mismo tiempo, reproducir dinámicas cuestionables. Puede denunciar el machismo y usar recursos sensacionalistas. Puede generar rating con causas nobles y convertir esas causas en producto. La tragedia de Laura Bozzo se alimenta precisamente de esa mezcla. Si hubiera sido solo una presentadora cruel, su historia sería más simple. Si hubiera sido solo una defensora social, también, pero fue ambas cosas para distintos públicos, y a veces ambas en la misma escena. Podía indignarse sinceramente frente a un abuso y, minutos después, sostener una puesta en escena que convertía esa indignación en espectáculo. Esa contradicción no le impidió triunfar, al contrario, la hizo más rentable. La televisión comercial suele preferir figuras que despiertan emociones fuertes. Laura no generaba indiferencia. Se la amaba o se la detestaba. Se la imitaba, se la parodiaba, se la atacaba, se la defendía. Su rostro y su voz se volvieron parte de la cultura popular. Incluso quienes no veían su programa conocían su frase. Pero la fama construida sobre el exceso tiene una fragilidad. Necesita reinventarse sin perder su esencia. Si baja el tono, puede perder audiencia. Si lo mantiene, puede quedar atrapada en una caricatura de sí misma. Laura eligió seguir siendo Laura, con todo lo que eso implicaba. Y entonces llegó el golpe más serio. La política. Cuando una figura televisiva adquiere influencia, el poder político suele acercarse o al menos observar. En el caso de Bozzo, las sombras de la política peruana terminaron marcando su biografía. Su relación con el contexto del fujimorismo, las acusaciones ligadas a Vladimiro Montesinos y los procesos judiciales que vinieron después, transformaron una polémica mediática en un drama legal. La conductora que hacía comparecer a otros frente a cámaras pasó a estar ella misma frente a jueces, fiscales y titulares. La televisión, que hasta entonces había sido su reino, se convirtió en una jaula simbólica. Y durante un periodo concreto, también en una jaula física. La imagen resulta casi imposible de separar de la leyenda. Laura Bozzo, grabando desde un estudio convertido en lugar de confinamiento. La mujer que había construido su autoridad, haciendo entrar a otros al escenario, terminó atrapada dentro de su propio escenario. La televisión, que había sido su arma, su casa y su trono, se volvió también el espacio donde se representaba su caída. A comienzos de los años 2000, el Perú arrastraba las consecuencias del colapso político del régimen de Alberto Fujimori. Los videos de Vladimiro Montesinos, las investigaciones por corrupción y la revisión pública de los vínculos entre medios, poder y dinero abrieron una etapa de revelaciones. En ese clima, Laura Bozzo quedó bajo sospecha. Las acusaciones apuntaban a presuntos pagos y a una presunta colaboración con intereses políticos del fujimorismo. Ella negó haber recibido dinero ilícito y defendió que su postura pública respondía a convicciones personales, especialmente marcadas por su experiencia del Perú de la violencia política. La justicia siguió su curso y la conductora terminó bajo arresto domiciliario. Durante años, su vida quedó reducida a un espacio que parecía resumir todas sus contradicciones. Un estudio de televisión. Allí, donde antes ordenaba el caos ajeno, ahora debía enfrentar el suyo. Allí donde antes mandaba llamar a los acusados, ahora era ella quien cargaba con la acusación. Allí donde antes el público esperaba confesiones de otros, ahora la sociedad esperaba respuestas suyas. El impacto es enorme. No se trataba de una simple disputa mediática. Era una figura continental vinculada a uno de los periodos políticos más delicados de la historia reciente del Perú. Para sus críticos, aquello confirmaba que su poder televisivo no había sido inocente. Para sus defensores, se trataba de una persecución o de una lectura injusta de sus posiciones públicas. Para Laura fue uno de los episodios que más marcaron su vida. El encierro, incluso cuando no ocurre en una celda común,
tiene un efecto devastador sobre la identidad. Una persona acostumbrada a mandar, circular, hablar y ocupar pantallas se ve obligada a medir cada movimiento. La casa deja de ser refugio y se convierte en límite. El trabajo deja de ser expansión y se vuelve mecanismo de supervivencia. El teléfono, las visitas, los abogados, los expedientes y los rumores reemplazan la normalidad. Laura Bozzo no desapareció durante ese tiempo. Al contrario, su figura siguió circulando. Esa persistencia alimentó todavía más la polémica. ¿Era una mujer injustamente retenida que se negaba a ser destruida? ¿O era una celebridad capaz de convertir incluso su proceso judicial en parte de su espectáculo personal? Las respuestas dependían de quién mirara. Lo cierto es que ese episodio quebró definitivamente la imagen de invulnerabilidad. Hasta entonces, Laura podía ser criticada, imitada o detestada, pero parecía dueña de su propio escándalo. Después de la causa peruana, el escándalo dejó de pertenecerle. Ya no era ella quien decidía cuándo entraba el desgraciado. El foco se había invertido. La pregunta ahora era, ¿qué había hecho Laura? ¿Qué sabía Laura? ¿Qué había permitido Laura? ¿Qué debía pagar Laura? Con el tiempo recuperó la libertad y volvió a trabajar. Pero una absolución mediática nunca llega con la misma claridad que una resolución judicial. El público no archiva. La memoria colectiva mezcla hechos, sospechas, titulares y emociones. Una parte de la audiencia siguió viéndola como una sobreviviente. Otra nunca dejó de asociarla con el poder político que había defendido o con el clima oscuro de aquellos años. A ese desgaste se sumó otro frente: la autenticidad de su formato. Las denuncias sobre casos falsos o invitados que no habrían contado historias completamente reales golpearon el corazón de su marca. En un talk show basado en testimonios, la confianza es central. El público puede aceptar exageración, teatralidad, gritos e incluso manipulación emocional. Pero cuando aparece la sospecha de falsedad, la promesa del programa se rompe. Laura enfrentó esas críticas con una mezcla de defensa y admisión parcial. Reconoció que no todo pudo haber sido completamente verificable y que pudieron existir excesos. Pero también sostuvo que su trabajo no debía reducirse a esos cuestionamientos, porque, según ella, hubo ayuda real, denuncias reales y personas beneficiadas. De nuevo, su historia volvía a quedar en una zona intermedia. Ni redención completa ni condena absoluta. Esa zona intermedia es incómoda para el público, que suele preferir personajes simples. Laura Bozzo obliga a una lectura más difícil. Su carrera muestra cómo la televisión puede abrir conversaciones necesarias y al mismo tiempo degradarlas. Cómo una figura puede denunciar abusos y participar de un sistema que se beneficia de exponerlos. Cómo alguien puede ayudar y dañar, a veces desde la misma plataforma. Después vino México, país donde encontró una segunda gran etapa de notoriedad. Allí volvió a instalarse como figura reconocible, polémica y rentable. Pero también allí enfrentó un nuevo problema legal, esta vez relacionado con asuntos fiscales. La orden de captura, la intervención de autoridades, la deuda señalada y la exposición mediática reactivaron la narrativa de una mujer perseguida por sus propios excesos, o, según su defensa, víctima de malas gestiones de terceros y de una maquinaria pública dispuesta a convertir su caso en espectáculo. El episodio fiscal tuvo un componente simbólico muy fuerte. Laura cumplió años en medio de una situación de clandestinidad y presión legal. Para una figura que siempre vivió de mostrarse, esconderse fue casi una inversión trágica de su identidad. La mujer que necesitaba cámara, frase y escenario, debió experimentar el silencio forzado de quien no puede aparecer sin calcular consecuencias. Ese contraste marca una de las escenas más duras de su biografía pública. No porque ella dejara de ser famosa, sino porque la fama ya no bastaba para protegerla. En otros tiempos, su voz podía dominar un set. Frente a un expediente, la voz debía ceder paso a abogados, autoridades, pagos, plazos y documentos. A partir de entonces, cada regreso de Laura tuvo un aire de resurrección. Volvía a la televisión, a los realities, a entrevistas, a plataformas digitales, pero nunca regresaba ligera. Sobre su figura pesaba una biografía demasiado cargada. Sus apariciones ya no podían ser leídas solo como entretenimiento. Cada gesto traía consigo una historia de acusaciones, defensas, frases, encierros y controversias. Y sin embargo, Laura seguía apareciendo. Ese es otro elemento central de su tragedia: su incapacidad o su negativa a retirarse del todo. Hay figuras públicas que, después de una caída, eligen desaparecer. Ella no. Laura Bozzo parece entender la vida como una sucesión de batallas. Si la atacan, responde. Si la cancelan, vuelve. Si la ridiculizan, intenta apropiarse de la burla.
Si la envejecen en memes, se presenta como una mujer que todavía tiene energía. Si la llaman escándalo, convierte el escándalo en marca. Ese impulso puede verse como fortaleza, también como condena, porque vivir siempre en combate impide descansar. Y una persona que no descansa acaba rodeada de ruido, incluso cuando dice haber sobrevivido. Hay una edad en la vida pública en la que la fama deja de parecer conquista y empieza a parecer archivo. Cada entrevista nueva convoca todas las anteriores. Cada imagen actual se compara con las antiguas. Cada intento de reinvención debe negociar con décadas de memoria colectiva. Laura Bozzo llegó a ese punto con una carga especialmente pesada, porque su archivo no está hecho solo de éxitos. Está hecho de gritos, lágrimas, expedientes, acusaciones, defensas, burlas y regresos. En el umbral de los 75 años, la tragedia de Laura no es la pobreza, porque no nació pobre. No es el olvido, porque sigue siendo reconocida. No es la ausencia total de trabajo, porque ha encontrado espacios en realities, entrevistas, redes y proyectos documentales. Su tragedia es más compleja. Consiste en seguir viva mediáticamente, pero bajo una forma que casi siempre la reduce al escándalo. Pocas figuras han logrado convertirse en meme sin desaparecer. Laura lo hizo. Para generaciones más jóvenes, quizá ya no es solamente la conductora de Laura en América, sino una presencia viral, una señora explosiva que aparece en clips, frases, discusiones y reality shows. Esa transformación tiene algo de victoria, sobrevivió al cambio de época, pero también tiene algo de pérdida. Una vida entera queda reducida a gestos exagerados, a caricaturas, a fragmentos. Las redes sociales no perdonan matices. Allí, Laura puede ser celebrada como ícono camp, ridiculizada por su edad, defendida como mujer frontal o atacada como símbolo de la televisión más cuestionada. Todo ocurre al mismo tiempo. La misma publicación puede mezclar cariño, crueldad y nostalgia. Ella parece entender ese lenguaje y, en ocasiones, jugar con él. Pero jugar con la burla no significa que la burla no pese. La vejez de una mujer famosa suele ser juzgada con una dureza particular. A los hombres polémicos se les concede a veces la categoría de personajes fuertes. A las mujeres, con frecuencia, se las castiga por no retirarse, por no callar, por no envejecer de manera discreta, por seguir ocupando espacio. Laura Bozzo desafía esa expectativa. No se apaga, no suaviza completamente su personaje, no pide permiso para seguir. Esa resistencia merece ser observada sin caer en burla fácil. Pero también sería injusto convertirla únicamente en víctima de prejuicios de edad o género. Su historia incluye responsabilidades reales, decisiones discutibles y un estilo televisivo que dejó heridas simbólicas. La neutralidad periodística exige sostener ambas cosas. Laura ha sido tratada con crueldad por una cultura que disfruta destruyendo a sus propias celebridades. Y Laura también participó durante años de una televisión que convertía la crueldad en contenido. Ese espejo es difícil. Tal vez por eso su vida sigue provocando. Criticarla completamente permite olvidar que millones la vieron. Defenderla sin reservas permite olvidar que su formato tuvo costos. Reírse de ella permite evitar una pregunta más incómoda. ¿Qué dice de nuestras sociedades el hecho de que un programa basado en lágrimas, gritos y humillación se volviera un éxito continental? Laura Bozzo no fue una anomalía aislada. Fue una expresión extrema de una cultura audiovisual que premió el conflicto y llamó realidad a lo que muchas veces era una realidad editada, dirigida y amplificada. Su nombre quedó asociado a ese modelo porque lo encarnó mejor que nadie. Pero detrás de ella estaban cadenas, productores, anunciantes, audiencias, periodistas, críticos y un mercado entero dispuesto a beneficiarse de la exposición del dolor. En años recientes, la propia Laura ha intentado contar su versión desde otro lugar. El documental sobre su vida marca un gesto significativo. Después de décadas pidiendo a otros que abrieran sus historias ante el público, ella aceptó convertirse en objeto de relato. Ese movimiento tiene una dimensión casi circular. La conductora que interrogaba vidas ajenas ahora permite que la suya sea revisada, editada, discutida. Sin embargo, incluso ese intento de sinceridad queda atrapado en el mismo dilema. ¿Puede Laura Bozzo contar a Laura Bozzo sin actuar como Laura Bozzo? ¿Puede el público verla sin buscar inmediatamente la frase, el grito, la exageración? ¿Puede una figura pública recuperar el control de su historia después de haber pasado décadas convirtiéndose en personaje? La respuesta no es sencilla. En sus apariciones se percibe una mujer que no quiere rendirse. Habla de proyectos, de plataformas, de nuevos formatos. Mantiene una energía combativa. Se presenta como alguien que ha cometido errores, pero que no acepta ser reducida a ellos. Esa insistencia puede generar respeto
incluso entre quienes rechazan su estilo. Sobrevivir al juicio público durante tantos años requiere una fortaleza poco común, pero la fortaleza no borra la tristeza. Y en Laura Bozzo hay una tristeza que aparece precisamente porque no se muestra como fragilidad. Su defensa permanente funciona como armadura. Cada frase desafiante parece decir, ¿sigo aquí? ¿No me destruyeron? No me callaron. Pero también deja entrever algo más. Quizá nunca pudo bajar la guardia. Quizá el personaje que la salvó en televisión le impidió vivir una vejez tranquila. Quizá el precio de ser Laura fue no poder dejar de serlo. La tragedia, entonces, no está en una escena final ni en una derrota absoluta. Está en la acumulación. Una infancia privilegiada que no impidió una vida turbulenta. Una carrera jurídica que terminó absorbida por el espectáculo. Un discurso de defensa social contaminado por el sensacionalismo. Una fama continental seguida por procesos judiciales. Una mujer que denunció abusos y luego fue acusada de abusar mediáticamente del dolor. Una celebridad que quiere ser comprendida, pero que durante años hizo de la incomprensión una herramienta dramática. Al acercarse a los 75, Laura Bozzo se convierte en un caso extraño de permanencia. No desapareció, pero tampoco quedó limpia ante la memoria pública. No fue cancelada por completo, pero tampoco recuperó una inocencia imposible. No se retiró, pero cada retorno ocurre bajo vigilancia. Su vida parece demostrar que la fama no siempre termina en olvido. A veces termina en una exposición interminable, donde el pasado se repite como eco. Y ese eco tiene forma de frase, de estudio, de público gritando, de titulares judiciales, de memes, de entrevistas, de defensas airadas, de proyectos nuevos, de una mujer que se mira a sí misma y todavía se niega a pedir perdón por existir en voz alta. La historia de Laura Bozzo parte del corazón no porque ella sea una figura intachable, sino porque muestra una verdad incómoda sobre la fama. A veces, el éxito más grande se construye con los mismos materiales que luego destruyen la paz. Laura hizo del conflicto su lenguaje, del grito su marca, de la indignación su herramienta. Ese camino la llevó a una popularidad inmensa, pero también la encerró en una identidad de la que parece imposible escapar. A los ojos de sus seguidores, sigue siendo una mujer valiente, frontal, capaz de levantarse una y otra vez. Para sus críticos, representa una etapa oscura de la televisión latinoamericana, marcada por el sensacionalismo y la explotación del dolor. Entre esas dos miradas vive la Laura real, una mujer que ha sido abogada, madre, presentadora, acusada, defendida, ridiculizada, celebrada y convertida en símbolo de algo mucho más grande que ella misma. Tal vez su tragedia más profunda sea esa, haber quedado convertida en símbolo, porque los símbolos no descansan. Los símbolos son usados por todos. Unos los levantan, otros los destruyen, otros los convierten en broma. Pero rara vez se les permite ser humanos. En el umbral de los 75 años, Laura Bozzo todavía parece dispuesta a pelear por su versión. La pregunta es si el público está dispuesto a escucharla sin absolverla ni condenarla de antemano. ¿Puede una figura tan polémica ser revisada con justicia? ¿Fue Laura Bozzo una defensora imperfecta, una explotadora del dolor ajeno, una sobreviviente del espectáculo, o todo eso al mismo tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el tiempo terminará suavizando la imagen de Laura Bozzo, o su nombre quedará para siempre ligado al escándalo que la hizo famosa?